Luis Miguel González, director general editorial del periódico El Economista. Hoy se da a conocer la información, más bien se generó anoche, pero hoy se hace pública. Finalmente la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFECE, da a conocer que ya se puede llevar a cabo la compra de Iberdrola, de esta generadora de energías limpias, pero independiente de la Comisión Federal de Electricidad. Lo tiene muy claro el propio Luis Miguel, él nos lo va a explicar. Bienvenido, buenas noches, qué gusto recibirte. Buenas noches, el gusto es mío, Pepe. Gracias, explícanos con peras manzanas para entenderle, por favor. Lo que la COFECE le está diciendo al gobierno es sí, pero no. Puedes comprar las plantas de Iberdrola, pero no puedes adjudicarlas a la red, digamos, de Comisión Federal de Electricidad. A ver, dame un antecedente, danos un antecedente para entenderle perfectamente bien. Hay un pleito del gobierno mexicano a través de la CFE contra Iberdrola. ¿Desde cuándo y por qué? El pleito arranca prácticamente desde el triunfo de López Obrador, es decir, antes de que tomen posesión, y fundamentalmente tiene que ver con que Iberdrola es el mayor jugador privado, el mayor inversionista privado del sector eléctrico, y el gobierno considera que Iberdrola incurrió en algunas prácticas de competencia desleal contra Comisión Federal de Electricidad. Todo este pleito tras bambalinas nunca llega, vamos a decir, una especie de guerra fría que se resuelve 4 años y medio después, en abril del año pasado, con el anuncio de Iberdrola de que le venden las 13 plantas que tiene en México al gobierno. Es una operación de 6,000 millones de dólares que en ese momento se cuestionó porque se decía, el gobierno está pagando muy caro y no son plantas de generación de electricidad que sean de la mejor calidad. Son plantas que de alguna manera se quedaron viejitas. Ese era en ese momento un poco el cuestionamiento. Pero insisto, fue una manera de poner fin a esta guerra fría entre el gobierno y el mayor inversionista privado en el sector eléctrico. Ahora, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ya autoriza la COFECE a que se vendan esas plantas? Sale ganando Iberdrola porque va a recibir un capital muy importante, cierto, pero sale perdiendo el gobierno porque no lo puede adquirir la Comisión Federal de Electricidad, sino se va a seguir manejando aparte, es decir, Iberdrola podría seguir manejando sus plantas, ¿o me equivoco? Sí, totalmente. En realidad, vamos a decir, el gobierno obtiene la autorización, pero le ponen tantas condiciones que no se puede llevar a cabo el plan que tenía el gobierno, que era integrar directamente estas plantas a Comisión Federal. Como queda la autorización de COFECE, lo que tendremos es que se tendría que crear otra empresa en la cual unas de las condiciones son, en esta empresa no puede haber, por ejemplo, directivos que a su vez sean directivos de Comisión Federal, no puede haber intercambio de información entre Iberdrola y Comisión Federal de Electricidad, y le ponen una especie de interventor que se llama oficial de cumplimiento para garantizar que eso se cumpla. De alguna manera, lo que tendríamos de manera muy simple es una nueva empresa pública que no podría ser Comisión Federal de Electricidad y que tampoco podría aliarse con Comisión Federal de Electricidad. Correcto, ahí es lo que está quedando claro. Entonces el gobierno, Iberdrola gana, el gobierno pierde, y se crea una nueva empresa distinta que no la puede manejar Iberdrola. Eso me queda claro. No la puede manejar Iberdrola, pero es una nueva empresa descentralizada que va a poderse manejar aparte de la comisión. ¿Qué gana el gobierno entonces finalmente con este boicot? Fundamentalmente el gobierno queda trunco en la narrativa de esto es una renacionalización de la industria eléctrica, y yo diría pierde porque pagó muy caro unas plantas que se calcula que probablemente ha sido 20% el sobrecosto. Iberdrola gana porque vendió, yo diría, a precio de oro
cosas que corresponden a tecnología que ya no es la mejor. Pues te agradezco mucho. Por cierto, entiendo que las acciones del América, del equipo América de fútbol y del Estadio Azteca entran a la bolsa ya el próximo martes. Lo leí en tu periódico. Sí, entran el martes y por la puerta grande en el famoso IPC, que es, digamos, entran en la parte alta de la tabla, si se puede decir futbolero, con terminología futbolera. Y con esto se piensa financiar Televisa para la remodelación, supongo, del Estadio Azteca rumbo al Mundial. Supongo. Ya lo platicaremos más adelante. Con mucho gusto, Pepe. Muchas gracias. Gracias, Luis Miguel González, director general editorial del periódico El Financiero. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.